Bueno, hoy vamos a ver el tema de trabajando con LEDs y vamos a usar pulsadores, pero aquí lo más importante es que vamos a ver el tema de las entradas digitales, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver hoy, el tema de las entradas digitales. Para poder entender, ya vimos lo que son las salidas digitales del Arduino, pero es lo mismo para cualquier microcontrolador. Y ahora vamos a ver las entradas, ¿ok? Los microcontroladores, en su gran mayoría, tienen la capacidad de poder trabajar con señales digitales, tanto de entrada como de salida, ¿ok? Y vamos a ver el tema de las entradas. Cuando hablamos de entrada, es que se le puede inyectar cierto voltaje y el microcontrolador entiende que eso es una variación de estado, de un estado que es bajo a un estado que es alto, ¿ok? Entonces podemos encender con él a través de un pulsador luces LEDs o podemos a través de un atenuador de voltaje básicamente colocar interruptores y poder alimentar luces, ¿ok? O u otros dispositivos que son de formato digital como la secuencia eh, de envío, recepción de información que se comporta como un tren de impulsos digitales, o sea, cualquier cosa que sea digital, o cualquier sensado o sensor que sea digital que podamos utilizar como entrada, ¿ok? Para poder entender eso, los microcontroladores tienen un circuito de funcionamiento donde básicamente al conectarse entra la parte de configuraciones o setup. Ahí, dentro de la mayoría de los dispositivos, se dedica a uno de los puertos como entrada o como salida. Lo que vimos nosotros es la configuración a través del Arduino de los puertos como salida. Ahora vamos a verlo como entrada. Entonces, el programa empieza con la configuración en sí y colocamos ahora en este caso como entrada y va a recibir cierto voltaje para poder censar valores digitales. ¿Okay? Bueno, pero antes vamos a ir viendo los elementos que tenemos. Vamos a aprender a utilizar los pines digitales como entrada o input y vamos a definir en el segmento de setup con la función pin mode. ¿Okay? Pin mode o pin mode. Para poder entender eso vemos en la imagen de esta, en la que está aquí, unos pulsadores que son básicamente láminas de chapas que no están conectadas y cuando, como su nombre lo dice, cuando pulsamos, porque son pulsadores, ahí cierra el circuito, entonces nos da esa capacidad de poder trabajar y poder enviar información. Entonces, conecta y desconecta. Están los que tienen cuatro patas como los que ven aquí, o están los que tienen dos patas, ¿ok? Da lo mismo, es solamente para poder trabajar en el protoboard o en la placa, estas dos patas, que se pueden comportar también como una sola, ya que básicamente lo único que hace es interconectar o están interconectadas estas dos patas, entonces es lo mismo que tengan uno o dos. En el mercado tenemos las que son de cuatro patas y las que son de dos, estos pulsadores. ¿Okay? Y en su mayoría, al hablar de pulsadores, van a encontrar que en casi todos, en todas las aplicaciones, están estos pulsadores que son elementos comunes en, en cualquier circuito electrónico. Bueno, los componentes que vamos a usar son los cables de conexión, machos, hembras, ok. Vamos a usar un protoboard o placa de prototipos, un Arduino R3, un Arduino Uno R3,
un diodo LED emisor de luz, una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 220 ohmios y un pulsador. Eso es lo que vamos a usar. Por lo general, ahí ven por los códigos de colores la resistencia de 220 ohmios y la cantidad de watts que soporta. Como básicamente el Arduino maneja solo 5 voltios, entonces una resistencia de 220 ohmios para polarizar y proteger al LED es suficiente. Y con esta cantidad de 0,25 watts que soporta esta resistencia, entonces ya basta y sobra para lo que vamos a usar. La otra resistencia es esta otra que ven acá, marrón. Acá ven que es rojo, rojo, marrón, los códigos de colores, y acá es marrón, negro, como ven ahí. Bueno, estas son las resistencias de 10 kiloohmios y estas son las resistencias de 220 ohmios. Esta se usa para el LED y esta se usa con, con el pulsador. Vamos a ver el circuito para poder entender. ¿Okay? Solo les estoy mostrando los elementos que vamos a usar. Entonces son estos que están aquí, la lista, y la imagen de cada uno de ellos son estas. La de resistencia 220, la resistencia de 10 kiloohmios, la placa de prototipo protoboard o breadboard, como se le llama también, los cables que van conectados entre el Arduino y la placa, el Arduino 1R3 y los pulsadores. ¿Okay? En este caso un solo pulsador y los LEDs para poder utilizarlos. Para poder entender esto, los microcontroladores tienen dos tipos de configuraciones, que es la de pull up y la de pull down. Para poder entender, la de pull down es básicamente funciona como un interruptor o, como su nombre dice, como un pulsador, inicia apagado y cuando presionamos el botón entonces se enciende. ¿Okay? Y la resistencia de pull up funciona de forma inversa. Al iniciar ya inicia prendido y pulsamos el botón y él se apaga. Es su inverso. Bueno, pero ¿por qué se da esta condición? Es lo que voy a explicar acá. La resistencia de pull down, la que ven aquí, la configuración en pull down básicamente tiene su fuente de alimentación, el pulsador, la resistencia que está entre la entrada al microcontrolador, cualquiera sea el tipo de microcontrolador, sea Arduino o no, o cualquier otro dispositivo, a la entrada de la señal y una resistencia de 10 kiloohmios que está conectado a tierra. Bueno, y ahora les explico el porqué. Generalmente este VCC es 5 voltios, que está alimentado por uno de los pines del Arduino. Bueno, yo pulso valga la redundancia, este pulsador, y hace que el circuito, hace que estos 5 voltios se comuniquen aquí y vayan directamente a la entrada del microcontrolador, cualquier puerto del microcontrolador, cualquier pin del microcontrolador que va a ser nuestras entradas. ¿Okay? Y necesitamos esta resistencia que se conecta a tierra, por eso su nombre es pull down. ¿Okay? Se conecta a tierra eso. Y entonces hace que el voltaje vaya con dirección hacia la entrada del microcontrolador. ¿Okay? Si no tuviera esta resistencia, entonces se comunicaría directamente 5 voltios con tierra y esto básicamente generaría un cortocircuito porque hace una conexión directa entre VCC y tierra o GND. Okay, eso no se puede hacer, entonces se necesita un dispositivo que atenúe esa entrada
Entonces aquí tiene una resistencia que es un valor alto, de tal forma a que cierta componente es la que va a GND y directamente no va todo el voltaje. ¿Okay? Bueno, entonces esa es la configuración. Entonces pull down. En la configuración pull up solo se invierte, ven aquí, aquí está la resistencia y la resistencia se lleva acá arriba y aquí tiene el pulsador y se baja. Entonces se invierte estos elementos, pero da en una condición que es la que ven aquí. Automáticamente acá genera 5 voltios, pasa por la resistencia y directamente esa información es enviada al microcontrolador como entrada digital. Entonces, cuando tiene una fuente de alimentación ya se enciende entonces, porque ya está alimentado directamente. Y aquí no está conectado a tierra. ¿Ok? Cuando yo presiono este pulsador, entonces hace que el voltaje que estaba enviando a cambio out, por diferencia de voltaje, entonces hace que ese voltaje vaya a tierra. ¿Ok? Se descargue en tierra. ¿Ok? Entonces, eso hace que básicamente se corte la información o el voltaje que se está enviando a la entrada. Entonces, si está prendido, presionan el pulsador y esto se apaga porque hace este camino la corriente. ¿Okay? Entonces va directamente a tierra. Esa es la diferencia entre pull up y pull down. Son diferentes en la forma de colocar, que es inversa, y funciona también de forma inversa. O sea, cuando uno inicia apagado, el otro inicia prendido. Cuando yo presiono el pulsador, en uno se prende y en el otro se apaga. ¿Okay? Vamos a ir viendo eso. ¿Okay? Bueno, acá tiene entonces la configuración. Acá ven cómo se conecta eso. Nosotros vamos a la configuración pull down, que es la más normal. ¿Okay? Y acá tenemos nuestro código para contener el uso del botón. Esto yo les voy a explicar directamente en el código, ¿okay? En el ejemplo que vamos a ver. Más bien, esto les dejo a ustedes para que tengan una referencia. ¿Okay? Entonces, para adelantar nuestra clase, entonces voy a pasar directamente al ejemplo y mostrar cómo es su funcionamiento y luego de vuelta les muestro el video para que se pueda entender. Básicamente lo que vamos a tener básicamente es un LED que se va a prender y apagar como siempre lo hace. ¿Ok? Esperen un ratito. Bueno, acá les muestro un código fuente para que se pueda entender. Entonces tenemos un LED y un pulsador. ¿Ok? En este caso, el LED está conectado en el pin número 13 y el pulsador está en el 10. ¿Ok? Básicamente, a ver si es que tengo aquí el circuito. Sería este que está aquí. ¿Okay? En el 13 estaría conectado el LED y en el 10 estaría conectado en una configuración pull down. ¿Ok? Entonces, como tienen aquí. ¿Okay? Bueno, empieza aquí. Es alimentado con VCC, que es 5 voltios, a uno de las terminales del pulsador, a la otra patilla o terminal del pulsador. En el punto intermedio está conectado como entrada digital
en este caso al Arduino, puede ser a cualquier microcontrolador. Y de ahí, del punto medio también, colocamos una resistencia de 10 kiloohmios que va conectado a tierra. Esa es la forma de conectar. Entonces, presionamos este y la energía sigue este camino y en la entrada número 10 digital del Arduino entonces envía una señal de high, un valor alto, y esto se inicia, ¿ok? Bueno, entonces esto funciona así. Y la conexión que vienen aquí también lo tienen aquí. Pero básicamente veamos cómo funciona el código. Entonces definimos una variable de letPin que está eh, en la posición 13, en el puerto 13 digital del Arduino. En la posición 10 del Arduino está nuestro pulsador y definimos entonces letPin como 13, inPin como 10 y un valor value que es el valor que tiene de los estados high y low, alto o bajo que puede manejar el Arduino, ¿okay? En la parte digital. Bueno, entonces por defecto ponemos el valor en 0 del pulsador que va a contener eso. Y decimos dentro del área de setup que nuestro pin número 13 va a ser de salida, de output, a través de la función pin mode o pin mode. El pin número 13 entonces es de salida digital. Y el pin número 10 es de entrada digital, entonces es ahí donde varía. Tenemos la misma función pin mode en el pin número 10 que es el in pin y está funcionando como input, ¿ok? Eso es lo que está variando ahí. Uno está como output y otro es como input. Por defecto, si nosotros no hacemos nada de las configuraciones, todos los puertos digitales están funcionando como output, ¿ok? Pero si queremos discriminar entre entrada y salida, entonces tenemos que indicar cuál de ellos va a ser de salida y cuál va a ser de entrada. Entonces, donde está el pulsador es de entrada y donde está el LED que va a iluminar es de salida. Entonces, con esto ya configuramos el setup. Y luego entramos al loop, que es la ejecución continua, y utilizamos esta función que se llama digital read. Y digital read nos permite leer la entrada digital. ¿Okay? Y con esa entrada digital entonces leemos si está pulsado o no el pulsador. Y si está pulsado entonces devuelve aquí un valor alto o un valor high. Y si devuelve un valor alto entonces estamos leyendo ese pin y aquí estamos escribiendo. Entonces con digital read leemos un pin digital y con digital write entonces asignamos un valor que puede ser alto o bajo. Entonces, si presionamos el botón, entonces tenemos un valor alto. Y si largamos un valor, tenemos un valor bajo. Entonces, eso es lo que se maneja con unos pins digitales. Solo dos estados. Un estado alto y un estado bajo. High y low. Bueno, acá tienen la explicación de eso. ¿Okay? Parte por parte, lo que yo le estoy contando, aquí le va a explicar de vuelta, ¿ok? Bueno, para eliminar los rebotes, ¿ok? Resulta ser que estos dispositivos que son muy simples, ¿okay? Pero se usan mucho en el mercado, que son los pulsadores, internamente lo que tiene es una lámina de metal flexible. Cuando ustedes presionan en este pulsador, entonces hace una conexión. Entonces, desde este punto lleva energía hasta este otro punto. En una circulación, entonces, en cualquiera de las direcciones. Pero estas chapas son muy flexibles y empiezan a rebotar internamente. ¿Ok? Por eso se llama rebote. Se empiezan a vibrar y esa vibración a veces hace que parezca que se está prendiendo y apagando muy rápidamente.
Para eliminar eso, simplemente basta con agregarle un pequeño retardo, un pequeño delay, con la función delay del Arduino, o agregarle un ciclo mientras de unos cuantos milisegundos, de unos 20, 30 milisegundos, muy bajos, para eliminar ese rebote. Esa es una forma de eliminar el rebote. Pero, ¿cuál es el problema con el Arduino o con la mayoría de los microcontroladores? Que su ejecución es secuencial, entonces usar la función delay a veces hace que no genere o que no genere otro código ejecutable, o sea, que no genere otro camino de ejecución que siga y quede ocioso hasta que termine ese retardo. Si uno quiere eliminar eso, hay una función de un ejemplo que está en el IDE de Arduino, que es el milibs, o lo buscan en internet, que es la función milibs que ven acá. Y milibs hace que básicamente se comporte como un contador en retardo. Entonces, ahí pueden tener más libertad para poder tener eh, y hacer otras cosas, porque el delay simplemente no hace nada mientras ustedes generan ese retardo. Pero es una cuestión de gustos y necesidad. Pero les dejo acá en el material para que tengan en cuenta. Para que no digan, profesor, a ver qué pueden decir. Profesor, yo uso el delay y no puedo hacer otra cosa mientras uso el delay. Entonces la respuesta es usar milibs, la función milibs en este caso, para independizar eso. ¿Okay? ¿Y cómo uso? Se busca básicamente en el código de Arduino y hay un ejemplo cómo usar el milibs. Okay. O en internet van a encontrar un montón de ejemplos que usan el milibs, que es básicamente un contador. Y va preguntando si el contador ya llegó a cierta cantidad de contaje. Si ya llegó, entonces empieza en cero y empieza a volver a contar. ¿Okay? Eso es lo que hace. Bueno, ahí tienen la conexión y los ejemplos. Entonces ahora vamos a poder ver un poco los ejemplos. Acá tienen más ejemplos. Este no lo puedo hacer con el simulador porque básicamente está trabajando directamente con bits, pero es una buena forma de poder interactuar trabajando con bits. ¿Okay? Bueno, y ahora voy a mostrar el ejemplo. Les dejé dos enlaces. Okay. El primero es para mostrarles directamente con esta simulación. Tengo una batería de 9 voltios. Una batería de 9 voltios. Y una placa de prototipo, un pulsador, los cables de conexión. Y quiero que se den cuenta. 9 voltios conectado a la parte positiva del pulsador. ¿Okay? Y por el otro extremo está conectado a una de las patitas al ánodo del LED, que se va a encender cuando yo pulso el pulsador, y esta tiene su resistencia de protección y esta va a tierra. ¿Okay? Entonces, básicamente, fíjense, cuando yo presiono el pulsador, el LED se prende y largo y se apaga. Lo muestro porque esto es lo que estamos haciendo con el efecto de pull down. ¿Okay? Y aquí yo no necesito ningún Arduino para crear esto. Es básicamente una conexión, pero les muestra lo que hace el Arduino. ¿Okay? Entonces, está conectado al VCC y esta es una configuración pull down. ¿Okay? Entonces ahí presionan esto y se prende. ¿Okay? Bueno, y ahora vamos a ver nuestro ejemplo, que es básicamente esto que está aquí. Vamos a copiar y poder utilizar este código para poder ver cómo está conectado en este circuito. ¿Okay?
vamos a ver primero para poder entender. Esto es un display nada más, para saber los estados que tiene. Voy a simular esto para poder ver. Cuando no está pulsado, el pulsador, dicho de otra forma, está circulando 5 voltios directamente en, en las terminales de este aparato de medición, ¿okay?, de voltaje. ¿Okay? Cuando yo presiono el pulsador, el voltaje llega a 0 y ese voltaje va a hacer que ingrese información con un valor alto, high, dentro del microcontrolador, y esa información nosotros usamos si tiene un valor alto para encender el LED. ¿Okay? Eso es lo que hacemos nosotros aquí. ¿Okay? Entonces, cuando yo presiono, prendo, y cuando largo se apaga. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces la patita más larga está conectada. Voy a aumentar un poquitito de tamaño para ver esto. Bueno, acá está conectado GND, entonces toda esta línea es GND. ¿Okay? Acá está conectado con 5 voltios y toda esta línea está conectada a 5 voltios. Este mismo 5 voltios se conecta a los aparatos de medición con el lado positivo y con el lado negativo del mismo para medir entonces los 5 voltios que está ingresando aquí. ¿Okay? Bueno, del LED básicamente es este que está aquí. En el código vamos a ver. El LED está conectado en el pin número 8 y el pulsador en el 9. ¿Okay? Puede estar conectado en cualquiera. ¿Okay? Entonces, es eso. Ustedes tienen acceso a este código para mirar y también para mirar la parte de la simulación que es esta. ¿Okay? Entonces, este es GND, este es BCC, este está conectado al pin número 8 y este otro está conectado al pin número 9. Como les dije, ustedes pueden seleccionar cualquiera de ellos. ¿Okay? Bueno, me voy al código. Me voy al código entonces. Le digo, el LED está conectado en el pin número 8 y el pulsador está en el 9. Y agrego la variable de valor. Dentro de setup defino el pin mode como el LED que está en el 8 como salida, como output, y el pulsador que está en el 9, en el pin número 9, como entrada o como input. Bueno, y ahí entonces ya defino eso, súper bien. Y en este ejemplo pone digital write LED low, entonces apaga el LED por si está prendido. Dentro setup. No hace falta, pero podemos quitar porque no hace falta. ¿Okay? Pero esto sí. ¿Okay? Luego entramos en este otro bloque de loop. Entonces aquí en el setup se ejecuta una sola vez. Entonces la ejecución secuencial pasa aquí, luego aquí, luego aquí. Luego entra al setup, se ejecuta esto y entra al setup. En el setup se ejecuta n veces. Entonces cada vez que pulsan se prende y cada vez que apagan, cada vez que largan se apaga. ¿Okay? Bueno. Y acá en el loop entonces leen lo que hay
en el pulsador, que puede ser 0 o 1, high o low, valor alto o bajo. Y lo hace mediante esta función que es digital read y lee el pulsador. Entonces, lee el pulsador a través de digital read y carga en valor. Y pregunta, si el valor es alto, esta es una modificación un poco más larga del código que ya vimos, pero es más didáctica esta para saber si los valores son de high o low. La otra es una versión más reducida, pero hacen lo mismo. Ok. Bueno, leemos el valor que está en pulsador. Si ese valor es alto, es high, entonces prendemos el entonces digital write let high. Y si no, evidentemente es un valor bajo y ponemos digital read y apagamos el LED con un valor low. Entonces, si pulsamos el pulsador, entra en esta parte del si if, y si no, va por este. Fíjense que siempre es high o el valor del low. ¿Okay? Bueno, y eso es lo que hace este código. ¿Okay? Cierro el código y probamos. ¿Okay? Start simulation y vamos a simular. ¿Okay? Entonces presiono y se enciende, y largo y se apaga. ¿Okay? Bueno, eso es lo que quería mostrar en esta clase de hoy. Cómo se genera todo este tema de las configuraciones. ¿Okay? Podemos inclusive contar y podemos colocar en la terminal la cantidad de elementos que vamos a ir contando. ¿Okay? Ahí quité eso porque no hace falta. ¿Okay? Acá tienen la lista de los componentes que ustedes pueden estirar y colocar en su protoboard. Pueden colocar lo básico, todos los componentes. Ahí tienen toda la lista de componentes que tienen. Puede colocar una especie de segmentos. Bueno. Y de eso se trata entonces nuestra clase. ¿Okay? Ahora voy a dejarle unos videos para poder ir viendo más detalles. ¿Okay? Hace poco estuvimos viendo entradas analógicas, anteriormente salidas digitales, y nos falta algo muy importante, entradas digitales. Cuando tenemos es para medir cuando un pulsador ha sido presionado. Entonces, podríamos imaginarnos que este pulsador que vemos en pantalla, cuando lo presiono, cierra el circuito, o sea, empieza a circular corriente por su interior. Entonces, podríamos decir que cuando presiono este pulsador o botón, los 5 voltios van a circular y se van a ir hacia la entrada digital del Arduino. Sepan que hay pulsadores normalmente cerrados o normalmente abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo presiono cierro el circuito y la corriente pasa, en el caso de los normalmente abiertos, o sea, en su estado de reposo no pasa corriente. Y después están los opuestos,
normalmente cerrados. O sea, cuando no lo estoy pulsando, no pasa corriente. Pero como medida general, vamos a tomar que son todos, o la inmensa mayoría de los que vamos a usar, normalmente abiertos. El circuito se cierra cuando yo lo pulso. Entonces, retomando este esquema, podemos decir que una manera fácil y aparentemente correcta de usarlos sería esta. Tengo los 5 voltios de Arduino y cuando lo pulso le estoy enviando un 1 o un valor alto, entonces podría censar en la entrada digital X de Arduino que estoy leyendo un pulsador presionado. Pero la idea es que nosotros le mandemos un 1 o un 0, da lo mismo, pero tiene que ser o 1 o 0, o 5 voltios o ground, en función de si lo aprieto o no lo aprieto a ese botón. Entonces, miren lo que pasa acá. Cuando lo presiono, le voy a enviar a la entrada digital 5 voltios. Eso es correcto. Hasta ahí, espectacular, ningún problema. Pero cuando yo suelte y deje de presionar el botón, ¿le voy a estar enviando ground a esta entrada? Yo necesito enviarle ground para decirle que no está presionado. Y el problema aparece porque cuando yo deje de presionar este pulsador, a la entrada digital de Arduino la dejo en un estado que se conoce como flotante. No le estoy dando ni tensión, ni ground, ni negativo. Y ese es el caldo de cultivo ideal para que todos los ruidos electromagnéticos o eléctricos que circunden a la placa se metan por ahí. Entonces, es muy probable que pulsos de otros lados, radiofrecuencia, se metan por este pin y generen falsos unos, falsas señales de que ha sido presionado el botón. Así que esto es una manera incorrecta de usar un pulsador, totalmente incorrecta. Vamos a tener que valernos de unas resistencias que en el modo en que las vamos a configurar se las conoce como pull-ups o pull-down. Algo como tirar hacia arriba o tirar para abajo. Vamos a agregar esa resistencia para darle un poco de sentido a esto. Bueno, no se asusten, ha cambiado el circuito. Ahora lo he configurado de la siguiente manera. 5 voltios, esos 5 voltios los hago circular a través de una resistencia de 1K o superior. Por lo general se usan resistencias de entre 1 y 15 kiloohmios. Ya explico por qué. Luego, antes de llegar al pulsador, me voy hacia la entrada digital del Arduino, cualquiera. Y desde el mismo lugar, ahí sí me voy al pulsador, y desde el otro extremo del botón a ground. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el pulsador no está presionado, por acá no fluye corriente, entonces el flujo de corriente, ¿cuál va a ser? Pasa a través de la resistencia, viene por acá y va a generar un 1 cuando no esté presionado en la entrada digital del Arduino. Entonces yo ya puedo preparar mi lógica y decir, bueno, si recibo un 1, quiere decir que el botón no está apretado, no está presionado. Genial. Sigamos. Cuando yo lo presione, la electricidad que fluye por la resistencia se va a ir directamente a ground y va a generar una inmensa caída de tensión en este punto, porque toda la electricidad va a fluir hacia tierra, haciendo que el valor de la tensión en este punto caiga a 0. Por ende, voy a estar enviando un 0 a la entrada digital del Arduino. Y en mi lógica, puedo prepararme para pensar, cuando lea un 0, es porque alguien presionó el pulsador. Ahora bien, ¿por qué pongo una resistencia? Si yo no pusiera esta resistencia y acá estuviera derecho, tuviera un puente de alambre, supongamos, en vez de una resistencia, cuando yo presione el pulsador voy a generar un cortocircuito. Estoy enviando directamente los 5 voltios a tierra. Por acá va a fluir una inmensa cantidad de corriente
y de inmediato se va a calentar y probablemente derretir el pulsador si es que no antes quemo la placa de Arduino, la fuente de nuestro Arduino. Entonces, ¿qué función cumple esta resistencia? Cumple la de limitar la corriente máxima que va a circular cuando presiona el pulsador. Mientras más chica sea la resistencia, bueno, cada vez que lo pulse, más corriente va a circular. No queremos que circule demasiada porque tampoco queremos generar un consumo excesivo al presionar un botón. No tiene sentido. Simplemente es una señal la que quiero generar para darle información al Arduino. Entonces, con un K, la corriente que circula es tan pequeña que no fuerzo para nada la fuente de 5 voltios. Y voy a generar una señal limpia y clara de cuando tengo el pulsador presionado o no. Veamos la otra configuración. Esta que acabamos de ver se llama pull up, tira hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el estado normal vamos a tener siempre una tensión alta, siempre arriba, salvo que presionemos el pulsador. Ahora pasamos a la configuración opuesta, que se llama pull down. Miren. Bueno, cambió bastante, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Acá estamos en una configuración pull down. Vean, esta resistencia mantiene conectado todo el tiempo la entrada digital del Arduino a ground, a tierra. O sea, que cuando el botón no está presionado, normalmente voy a tener un 0 acá. Entonces ya preparo mi lógica para decir, bueno, si veo un 0, quiere decir de que el pulsador no ha sido presionado. Pero cuando yo presione el botón, estos 5 voltios van a circular a través de esta sección, pasarán hasta aquí y fluirán hacia tierra por la resistencia. Lo que sucede es que también van a fluir hacia la entrada del Arduino generando un 1. ¿Tengo o corro peligro de estar generando un cortocircuito? No, porque estoy poniendo esta resistencia, la resistencia de pull down, como limitador de corriente. Si yo lo pusiera acá directo a tierra, por supuesto, en cuanto pulse esto, o se quema el pulsador, o lo más probable es que dañe la placa Arduino, porque va a pasar una inmensa cantidad de corriente a tierra. Un cortocircuito. Entonces, esta es otra manera de configurarlo. Por lo general, usamos pull-up, pero a veces conviene una o la otra. Un tip nomás. Cuando estamos trabajando con sistemas con mucho ruido, donde hay motores que generan mucho ruido y meten fluctuaciones importantes o picos abruptos en la alimentación, a veces es mejor usar esta configuración, que es una configuración que se conoce como más silenciosa, es más inmune a que se metan ruidos a la entrada digital y generen falsos unos. Bueno, ahora ya vimos el esquema, lo tenemos bien claro. Pasemos a generar un pull-up en nuestra proto board. Como pueden ver, lo que hicimos es tal cual lo que está en el esquema. ¿Vieron que es más fácil interpretar primero un esquema y después pasar tranquilos a la proto board? Lo que vamos a hacer es colocar el pulsador, las dos patitas del pulsador, como se ve en esta imagen. Vamos a colocar una resistencia de un K mayor en cualquiera de las dos patitas del pulsador, o sea, en la misma columna, y llevaremos ese punto opuesto de la resistencia a positivo, a 5 voltios. Bueno, esa es nuestra resistencia de pull-up. Está manteniendo arriba todo el tiempo la señal. Luego directamente, como lo que queremos hacer es esa señal enviarla a ground cada vez que presionemos el pulsador, vamos a poner este alambrito que puse desde la segunda pata a ground de la fuente. Por supuesto, estoy trayendo desde mi placa Arduino, desde 5 volt y ground, 2 cables para alimentar la fuente de la protoboard. Ya tenemos el pulsador.
Solo nos estaría faltando llevar de la pata a donde está la resistencia, de la pata del pulsador a donde está la resistencia, pull up, un cable que lo vamos a enchufar en la salida, en este caso lo vamos a usar como entrada digital número 3. Vamos a trabajar ahora con un poco de código. Bueno, como primera medida vamos en el setup a declarar en qué modo va a trabajar el puerto digital en cuestión. Nosotros conectamos el pulsador en el pin 3. Entonces, vamos a poner pin mode 3, y ahora le debo decir en qué modalidad. Input. ¿Por qué input? Porque lo voy a usar como entrada. Quiero leer qué valor llega ahí. Bueno, una vez que hice esto, voy a declarar una variable llamada estado pulsador, que va a ser igual a digital read. Esta es la función que vamos a usar para leer el estado digital de ese pin. ¿Y qué pin quiero leer? El 3. Bueno, para poder ver qué es lo que está leyendo, simplemente serial.println y le paso la variable estado pulsador. Lo vamos a hacer simple esta vez. Lo voy a grabar en la placa y rápidamente voy a abrir la consola. ¿Por qué veo un 1? Porque no estoy presionando el mismo. No bien lo presione, ¿ven cómo rápidamente cambia a 0? Suelto, presiono. Suelto, presiono. Bueno, sepan de que a veces puede que sea más apropiado acá usar una variable de tipo booleana, que solo posee dos valores, true o false. Grabo. Bueno, y de la misma manera veo 1 o 0. Sucede que la representación por la terminal de true o false es de esta manera, 1 o 0. No va a aparecer la palabra true o false. Sepan eso. Bueno, podría mejorar un poco esto que tengo acá de la siguiente manera. Vamos a crear una variable de tipo string llamada estado directamente. Y luego voy a decir esto. Si estado pulsador igual a true, ¿qué voy a decir? Voy a decir que estado, el string, va a ser igual a no presionado. Dijimos, si hay un 1 o un true, es no presionado. Cuando lo presiono, como estoy enviando a tierra o a ground la señal, vamos a contemplar lo opuesto. Else, y ahí voy a decir estado igual a presionado. ¿Se acuerdan del else, no? Es si estador pulsado igual a true, o sea, si tengo un 1, quiere decir que no está presionado. Si pasa lo opuesto, este else que pongo acá sería lo mismo que volver a poner un if estado pulsador igual a false. Bueno, esta es una manera más elegante de hacerlo, más eficiente. Y ahora lo que quiero imprimir ya no es estado pulsador, el booleano, sino este string, que se llama estado. Vamos a ver cómo luce. Ahora va a tener un poco más de sentido. Bueno, no presionado porque no lo estoy apretando. Y no bien lo presione. ¿Ven? Presionado, no presionado. Presionado, no presionado. Bueno, entonces vamos a hacer un poco más complejo esto. Y lo que yo voy a agregar es, como ven en esta imagen, en la protoboard, un LED, y lo conecto con la configuración que venimos usando siempre. Ya cada vez esto nos tiene que ser un poco más familiar, y es lo siguiente. Pata negativa del LED rápidamente con un alambrito al negativo de la fuente. Negativo que obviamente se va al ground de la placa Arduino.
el positivo del LED o la pata larga a través de una resistencia, lo conecto con un cable hacia, en este caso yo elegí, ustedes elijan la que quieran, yo elegí la salida digital 5. ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno. Vamos a trabajar con ese LED en combinación con lo que venimos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pin mode, pin 5, output. ¿Para qué? Para declarar ese pin como una salida digital. Vean que por razones de practicidad, yo estoy poniendo directamente los números de los pines. Recuerden que cuando se metan en un proyecto de una envergadura mayor, lo ideal va a ser de que usen variables para nombrar esos LEDs o esos puertos. Va a ser mucho más prolijo y les va a ayudar a no perderse cuando su código cobre un tamaño de importancia. Entonces, para darle más elegancia, acá en vez de no presionado, vamos a poner apagado. Y en presionado vamos a poner, miren, encendido. Bien. Sigamos. Vamos a agregar, luego de modificar la variable, vamos a agregar lo siguiente. Miren, digital write. Quiero hacer que el LED que está en el pin 5 se encienda. No, Pablo, que se apague. Lo contrario, ahora sí. De manera rápida y eficiente, copio esta línea y la voy a pegar acá. Y acá le estoy diciendo de que se encienda. Bueno, entonces grabo. Vamos a probar esto. Y como ven, dice apagado, encendido, y al mismo tiempo que lo presiono, el LED se enciende y se apaga. Bueno, y la verdad, no quiero perder esta oportunidad porque en cada clase vamos a tratar de desarrollar un poquito más eso que siempre insisto, que es nuestra intuición, nuestra capacidad de resolver problemas, de cómo vamos a usar los algoritmos para resolver necesidades de la vida real. Porque más que programadores, somos solucionadores de problemas. Así que bueno, a despertar el ingenio. Quiero hacerla un poco más complicada a esta tarea y yo lo que quiero ahora no es que se mantenga encendido mientras presiono y se apague cuando suelte, sino que en cuanto toque el pulsador una vez, hago un tic, si está apagado se encienda y si está encendido se apague. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, de la siguiente manera. En primer lugar, ya me está molestando algo que quiero que arreglemos juntos y es, vamos a aclarar este tema de int LED, voy a declarar una variable LED porque ando con números y ya me empiezo a confundir. ¿Vieron qué hace falta? Int LED, el LED lo tenemos en el pin 5. Perfecto. Int botón igual a 3, está en el pin 3. Entonces ya tranquilamente puedo poner acá botón, acá ya pongo LED, no me voy a confundir más. Y acá ya estoy leyendo el valor del botón en vez del número 3. Bueno, borro acá. Entonces, vamos a hacer lo que dijimos. Es muy sencillo. Voy a decir lo siguiente. Si estado de pulsador, previamente, en la línea anterior, en esta, miren, yo leí el estado del pulsador y lo guardé acá, en una variable. Es igual a false. Recuerden que si es igual a false, quiere decir que está presionado. Si es igual a false, ¿por qué? Si es igual a false, quiere decir que está presionado, porque el false es un 0. Si lo presioné, envío esos 5 voltios a ground y estoy mandando un 0 a la entrada. Entonces, si estado pulsador es igual a false, voy a volver a preguntar algo. Quiero saber cómo está el LED, porque si está encendido lo quiero apagar y si está apagado lo quiero prender. Bien, para preguntar cómo está el LED voy a usar una manera similar a como leía el estado del botón. Pero ojo, como el LED es un pin que está declarado como salida, en realidad no estoy haciendo
leyendo la señal que tengo ahí. Estoy leyendo el estado que está grabado en ese puerto. Es algo parecido, pero al final no sirve, porque voy a saber si me devuelve esta pregunta un true, quiere decir que el LED va a estar prendido, y un false, que va a estar apagado. Entonces digo, si al leer el estado del LED es igual a true, o sea, si el LED está encendido, lo quiero apagar. Else, ahí voy a decir, ahí voy a poner cuando lo vaya a prender. Voy a aprovechar para decirles algo, porque muy pronto van a leer código de otras personas y van a confundirse rápidamente cuando vean que esto que acabo de escribir acá, por lo general, se escribe así. Cuando yo quiero preguntar cuando algo sea false, lo puedo preguntar así, o la versión corta sería esta, con la negación adelante. Son indistintos. La que ustedes quieran, para mí es correcta, pero muchos usan la versión corta. Y acá pasa lo mismo. Yo puedo preguntar si el LED está encendido o simplemente hacerlo así. Digo, if digital read LED, eso ya quiere decir lo mismo que igual a true. Yo lo voy a dejar completo por ahora, pero es probable que más adelante usemos las versiones cortas. Ahora bien, dijimos, si está encendido, lo quiero apagar. Entonces vamos, digital write LED, coma, low, porque si estaba encendido lo quiero apagar, y si estaba apagado, lo quiero prender. Vamos a encender. Acá pongo high. Perfecto. Vamos a ver cómo anda esto. ¿Lo grabo? Miren, yo presiono y sí, a veces se prende, a veces se apaga, queda como medio no sé, 1 de cada 5 funciona como quiero y lo demás no pasa nada, ¿eh? ¿Qué puede estar pasando? Vamos al código y se los muestro. ¿Qué sucede acá? Estamos chequeando si pulsamos el botón. Cuando lo pulsamos, preguntamos si el LED está prendido para apagarlo. El problema está en que, supongamos que está prendido, listo, ahí nomás lo apago, pero como yo sí o sí mantengo unos milisegundos más apretado el botón, porque a comparación del microcontrolador, mi respuesta presionando el botón es lenta, lo que va a pasar es, sí, lo apago, pero ahí nomás vuelve a preguntar y me lo va a encender. No me da tiempo. Entonces vamos a usar algo que se llama, la técnica es antirrebote, pero es nada más ni nada menos que luego de que lo apague, generar un delay para que el microcontrolador no haga nada y me dé tiempo a soltar el botón. Voy a poner uno ahí, un delay ahí, y vamos a poner otro delay acá. Quizás sea demasiado grande, con menos va a andar mejor. Estos delays tan grandes pueden hacer que no tenga una buena respuesta, pero miren. Como ven, ahora sí, presiono, anda bien, pero como el delay es demasiado grande ya, si yo presiono muchas veces seguidas, es como que demora en reaccionar. Vamos a achicarlo un poco y ya con esto creo que estamos. Le vamos a poner 100 milisegundos. Quizás sea demasiado poco, vamos a ver, probamos. Bueno, ustedes van a encontrar también el valor ideal. Estas son cosas de que se ensayan, ¿eh? No hay ninguna receta, no, es demasiado corto. De hecho, si lo dejo apretado, miren, parpadea. ¿Ven? Bueno, vamos a ponerle 500. Ya con 500 creo que estamos bien. ¿Grabó? Por supuesto, si lo dejo presionado, va a parpadear. La verdad que para mí ya está justo ahí. No podemos pedirle más. Bueno, en el próximo capítulo vamos a ver una capacidad muy interesante que tiene el Atmega 328 en su interior, que nos viene justo para lo que estamos haciendo y se van a sorprender. Gracias por acompañarme en este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.
Bueno. Ok, entonces ahora está todo bien eso. Usar en pulsadores, van a ver que cada vez que necesiten, por ejemplo, aplicar un sensor magnético de estos que se usan en las alarmas domiciliarias para censar cuando se abre o se cierra una puerta, o para censar la posición de un interruptor, no solamente de un pulsador, las resistencias pull-up o pull-down, según el caso, son súper necesarias. Bueno, vamos a aprovechar una virtud que tiene el Atmega 328, el microcontrolador del Arduino Uno, y es que internamente tiene en todas las entradas digitales resistencias pull-ups. ¿De qué valor es esta resistencia? Bueno, según las especificaciones del Atmega 328, el valor es de unos 50K. La verdad es que en mis aplicaciones suelo usar estas resistencias con cierta precaución, porque cuando uso, esto es parte de mi experiencia, cuando uso las resistencias internas, como dije vez pasada, en ambientes muy ruidosos, me ha tocado cuando he desarrollado robots que utilizan motores muy grandes que generan cierto ruido electromagnético que puede circular por la misma fuente de alimentación, o cuando estoy trabajando con sistemas de radiofrecuencia, cuando he desarrollado prototipos o productos a donde juega un papel fundamental la radiofrecuencia, sobre todo en alta potencia, bueno, ahí es muy probable que la RF se nos meta, y al ser una resistencia de pull-up tan grande, no le da una verdadera consistencia a la señal y se pueden meter picos o espurios que generen falsos ceros, en este caso sería. Entonces, mi recomendación es que aprovechemos todo lo que nos brinda Arduino Uno, en este caso son los pull-ups, no está mal, úsenlos, no es necesario, al menos en casi todo lo que vamos a ver de ahora en más, que usen pull-ups externos, como hicimos en el ejemplo anterior, así que los invito en este momento a que simplemente retiren la resistencia que habíamos conectado en la protoboard, esa resistencia que se conectaba desde una de las patas del pulsador hacia positivo, la sacamos, sin más. Listo. Bueno, miren, acabo de retirar la resistencia y como ven, es interpretado como que está presionado porque desaparecieron los 5 voltios que llegan a la entrada digital. Entonces vamos a habilitar ya mismo la resistencia pull-up interna y se hace de la siguiente manera. Simplemente en pin mode, ya decíamos botón, input, y acá vamos a poner guión bajo, pull up. Eso es todo. Grabo. Ya no se ejecuta más como si estuviera siendo pulsado. Y ahora, como si nunca hubiera sacado la resistencia, funciona sin ningún problema. Insisto, es un recurso de Arduino Uno y aprovechemos, usémoslo. Siempre que no tengamos problemas de ruido, está para eso. Gracias por acompañarme de nuevo. Nos vemos en el próximo. Para terminar, a ver qué podríamos hacer. Podríamos hacer un contador de cuántas veces se va pulsando eso. Voy a cambiar el código. Voy a abrir la terminal para comunicarse con la computadora. La palabra sería el punto Beijing y ahí le pongo la cantidad de BPS o audios con los cuales se comunica con la computadora. Por lo general, 9600. Se puede comunicar con cualquier otro dispositivo y cuando la gente presiona, entonces ahí voy a contar. Y voy a usar una variable que se llama contador. Contador más, punto y coma. ¿Ok? Y voy a mostrar ese valor.
serial.print ln new line el valor del contador. Y voy a agregarle un pequeño delay, un pequeño retardo para visualizar ese valor. 300 milisegundos creo que estará bien. Bueno, y ahí. Además, este sirve para el control de rebote. Y ahora probamos a ver si no hay ningún error. Si hay error. A ver dónde hay error. En la variable contador. ¿Por qué? Porque no he definido esa variable. int contador igual a 0. Ahí sí. Sin problema, ¿ok? Entonces, ahí que hago, escondo el código para probar, ¿ok? Y habilito el monitor serial para ver el resultado. Serial monitor. Debería estar en 0 ahora. A ver. Debería estar en 0 ahora porque no estoy pulsando no estoy pulsando el botón ahora, ¿ok? Voy a mover un poco para poder pulsarlo, ¿ok? Una vez pulse, 2, 3, y van a ver que se prende y va contando, ¿ok? Bueno, sirve también como para hacer un contador, por ejemplo. ¿Y ven cómo funciona correctamente? Bueno, y ahí, entonces, le agregué la variable contador. Cada vez que se pulsa el botón va a contar, va a imprimir eso con serial.println y hace un retardo de 300 milisegundos. Y aquí habilito la terminal, ¿ok? Bueno, y eso es toda nuestra clase entonces por el día de la fecha, ¿ok? Muchas gracias.